¿Qué ocurre cuando la voz que decía las cosas de Dios deja de hablar por 4 siglos? Ese es el enigma que recorre la historia de Israel, entre el último eco profético registrado y la súbita aparición de una voz nueva en el desierto. Dios y su silencio. 400 años de ausencia en la historia de Israel no es solo una curiosidad cronológica, es una tensión teológica y social que ayuda a entender cómo una comunidad puede mantener la forma de su culto sin escuchar la voz que le da vida. Al cerrar el ciclo de la profecía pública con figuras como Malaquías, la escena religiosa que emerge no es de ruina ni de abandono teatral, sino de continuidad institucional. El templo sigue en pie, los sacrificios continúan, las festividades se celebran. Sin embargo, la expectativa de que alguien vuelva a hablar en nombre de Dios se apaga, o cuando menos se vuelve mucho menos visible. Eso plantea preguntas fundantes. ¿Qué significa para una comunidad vivir bajo una liturgia plenamente operativa, cuando la dirección profética que solía cuestionar, corregir y alentar ha cesado? ¿Cómo se transforma la fe cuando la palabra viva que interpelaba la historia calla por largo tiempo? Si te interesa este análisis histórico-teológico, suscríbete y acompáñanos en la serie para profundizar la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al mirar el escenario inmediato después de Malaquías, conviene detenerse en los detalles que muestran la doble realidad. Templo encendido, silencio celestial. El retorno del exilio había restituido estructuras. El altar fue reavivado. Se restablecieron los sacerdocios y la ley volvió a ocupar el centro de la vida pública. Para muchos, eso fue una garantía. La presencia divina se manifestaba en la continuidad de la liturgia. Pero la presencia del Señor, en la forma de nuevas proclamaciones proféticas que exigieran conversión, denuncia moral o esperanza renovada, dejó de registrarse de manera reconocida. No se trata de afirmar que Dios hubiera dejado de actuar. Más bien, la historia nos muestra que la forma institucional sustituyó en la percepción colectiva la voz que había sido instrumento frecuente de Dios. Esa sustitución tuvo efectos concretos. En primer lugar, la liturgia y la ley adquirieron un papel protector. Los rituales se convirtieron no solo en prácticas de adoración, sino en el tejido que definía al pueblo. Quien participaba de las ofrendas, de las convocaciones festivas, de las oraciones públicas, seguía perteneciendo a la comunidad de la alianza. Pero al mismo tiempo, la centralidad de la forma corrió el peligro de desplazar la expectativa de escucha. Cuando lo esencial se comprende como cumplimiento mecánico de normas, la vida espiritual queda en riesgo de volverse rutina. El altar podía arder sin que alguien recordara que una voz podría haber venido a exigir limpieza del corazón, más que exactitud en el ritual. Es importante distinguir entre la continuidad legítima de la práctica religiosa y la rutina que despoja a la práctica de su capacidad transformadora. La preservación del templo y del culto fue, en la mayor parte, un acto de fidelidad colectiva. Mantener el vínculo con la historia y la memoria era necesario para la identidad. Pero la ausencia de la crítica profética, esa que sacudía conciencias y redistribuía prioridades, permitió que muchas prácticas quedaran petrificadas en la forma. La fe, en parte, se volvió una cuestión de pertenencia visible, observancia de la ley, asistencia al templo, adhesión a un cúmulo de tradiciones que, sin la voz viva que las interpretara, podían funcionar como fin en sí mismas. En ese vacío interpretativo, ciertas dinámicas internas se activaron. Surgen escuelas de interpretación, comunidades de sabios y guardias de la tradición, que buscan proteger la ley de posibles desviaciones. Entre ellas, los grupos que luego se conocerían como fariseos, trabajaron intensamente en la articulación de una tradición oral que explicara cómo mantener la ley en contextos cambiantes. Esta actividad interpretativa no es en sí misma negativa. Dotó a la comunidad de recursos para aplicar principios antiguos a realidades nuevas, para preservar la identidad frente a asimilaciones externas. Sin embargo, también pudo intensificar la burocratización de la vida religiosa.
La tradición oral, cuando se institucionaliza, puede erigirse como un conjunto de interpretaciones obligatorias, más difíciles de cuestionar en ausencia de una voz profética que interponga el evangelio de la justicia y el arrepentimiento. Aquí surge una tensión clave: la tradición como salvaguarda frente a la desintegración cultural y la tradición como sustituto de la escucha. En tiempos sin profetas, la comunidad tuvo que decidir en qué confiar. El resultado fue una fuerte inversión en textos, en maestros, en genealogías de interpretación. La vocación a discernir dejó de apoyarse fundamentalmente en la experiencia profética y comenzó a sostenerse en la autoridad de la enseñanza y la reputación. Ese proceso explica buena parte del fenómeno religioso del periodo intertestamentario: prácticas continuas, sabidurías acumuladas, y una expectativa menor de la intervención directa de Dios mediante voz profética. A este cuadro interno se suma un escenario externo complejo, que marcó de manera decisiva la vida de Israel durante esos 4 siglos. Políticamente, la región transitó por etapas que impactaron la economía, la cultura y la sociabilidad religiosa. Inicialmente, bajo el dominio persa, hubo un cierto grado de autonomía administrativa que permitió la reconstrucción y la organización del culto. Luego vino la irrupción del helenismo, tras las conquistas de Alejandro Magno. La difusión de la lengua y de costumbres griegas abrió puertas culturales que tensionaron la identidad judía. Muchas ciudades adoptaron modelos greco-romanos de vida pública. En esos contextos surgieron tensiones sobre lealtades y prácticas. La dominación helenística no dio paso a una nueva profecía pública que restaurara la vida profética. Más bien, provocó reacciones diversas. Algunos aceptaron elementos culturales foráneos. Otros resistieron de modos que culminaron en movimientos de restauración más radicales. De ese rechazo nacería la revuelta de los macabeos, una respuesta político-religiosa que resultó en una breve recuperación de autonomía bajo una dinastía propia. Los asmoneos intentaron restaurar la pureza del culto, pero su éxito político trajo consigo nuevas formas de mezcla entre religión e intereses dinásticos. Finalmente, la dominación romana reconfiguró el paisaje. La realidad de un imperio poderoso imponía otra normalidad, más administrativa y menos profética. A lo largo de estas cambiantes condiciones políticas, hubo diversidad de respuestas dentro del judaísmo. Escuelas de interpretación, grupos esenios con prácticas particulares, comunidades que buscaron formas alternativas de vida religiosa. Pero ninguna de estas respuestas restableció la costumbre de la proclamación profética pública como antaño. El silencio se mantuvo, de forma registrada y medible, en el tiempo que separa a Malaquías de la aparición de Juan. Es en ese espacio que la forma y el sistema, más que la voz, dominan el horizonte de la religiosidad. Entonces, ¿cómo volvió a hablar Dios? La ruptura no llegó mediante una reforma interna del aparato del templo, ni por medio de una iniciativa estatal. Regresó paradójicamente desde la periferia. Juan el Bautista aparece en el desierto, un lugar que en la tradición bíblica es tanto sitio de prueba como de memoria, de purificación y de encuentro radical con Dios. Su mensaje no encajaba cómodamente en la liturgia del templo. Llamaba al arrepentimiento efectivo. Ofrecía un rito de inmersión que simbolizaba un reinicio moral, y lo hacía desde un umbral literal, las aguas del Jordán, que separaba lo viejo de lo nuevo. La figura de Juan introduce varios contrastes que resuelven la tensión de 4 siglos. Primero, surge fuera del sistema. No se forma dentro del circuito sacerdotal, ni se presenta como heredero de una cadena interpretativa. Segundo, forma un llamado que exige cambio, no mera pertenencia. Tercero, usa símbolos que resechan la memoria común, el desierto, el agua, para ofrecer una relectura de la identidad histórica. Al hacerlo, Juan reabre la posibilidad de la palabra profética, que Dios, por medio de un mensajero, vuelva a señalar, a convocar y a inaugurar. Ese momento es clímax y umbral. La voz que había permanecido ausente no regresa para validar la forma tal como estaba. Aparece para cuestionarla y para reorientarla.
La liturgia y la ley continúan siendo importantes, pero la nueva voz demanda que su cumplimiento esté informado por una noticia viviente. Arrepentimiento, justicia y una atención renovada a la transformación individual y colectiva. El desierto y el Jordán entonces no son solo locaciones, son imágenes teológicas que recalcan que la escucha renovada suele venir desde los márgenes, desde la vulnerabilidad del encuentro con lo esencial. Teológicamente, ¿cómo entender esos 4 siglos de silencio? Una lectura equilibrada rechazará 2 extremos. Por un lado, la conclusión de abandono divino absoluto. Por otro, la idea de una continuidad ininterrumpida de revelación en la misma modalidad. La propuesta más plausible es que el silencio funcionó como un intervalo con propósito. Fue un cierre de una fase donde la mediación profética pública había tenido un papel central, y al mismo tiempo, una preparación para la emergencia de formas nuevas de anuncio. En términos prácticos, ese silencio mostró que el pueblo podía sostener la observancia y la identidad sin el impulso continuado de la palabra profética. También mostró los límites peligrosos de esa sustentación, cuando la forma se vuelve sustituto de la verdad. El silencio, entonces, sirvió como una especie de prueba. De un lado expuso la capacidad humana de preservar estructura. Del otro, evidenció la fragilidad espiritual que aparece cuando las prácticas no están vivas en su sentido transformador. Además, ese intervalo permitió que surgieran instituciones, interpretaciones y tradiciones, que en el momento adecuado podrían ser confrontadas o incorporadas por una palabra nueva. En este sentido, el silencio no fue un vacío estéril sino una pausa que acumuló tensiones y posibilidades. De ahí brotan aplicaciones contemporáneas que merecen atención por parte de líderes, pastores y comunidades de fe. Primero, la historia de esos 400 años advierte contra la confusión entre continuidad institucional y aprobación divina permanente. Una congregación puede reproducir fielmente formas litúrgicas y al mismo tiempo perder la capacidad de escuchar a Dios de formas que exigen transformación. Segundo, el surgimiento de guardianes de la tradición, en su tiempo los fariseos y otras escuelas, muestra la ambivalencia de la interpretación, indispensable para la transmisión, pero susceptible de cerrarse en sí misma y volverse norma sin vida. Tercero, la recuperación de la voz profética en un lugar marginal nos recuerda que la renovación frecuentemente llega desde fuera de las estructuras de poder establecidas y puede confrontar la complacencia de quienes han hecho de la forma su seguridad. En términos prácticos y pastorales, la llamada no es a abandonar formas ni tradiciones, es a revisarlas desde la espera de la palabra viva. Cultivar la escucha implica prácticas concretas. Lectura atenta de las Escrituras que busque significado transformador y no solo afirmación de costumbres. Espacios comunitarios donde la crítica amorosa pueda expresarse sin intimidación institucional. Formación de líderes capaces de discernir entre la mera repetición y la renovación sincera. También implica humildad. Reconocer que la ausencia de una voz evidente en una época no invalida la posibilidad de que Dios hable de maneras inesperadas, y que el cristiano contemporáneo no puede reducir la presencia divina a un esquema previsible. Al advertir sobre los riesgos, es igualmente necesario evitar lecturas que prometan experiencia profética universal, o que aseguren una modalidad fija y garantizada de la voz de Dios. La historia demuestra pluralidad. A veces Dios habla por medio de la crítica profética, a veces mediante la conciencia comunitaria despertada por la ley, otras por recursos históricos y culturales. La enseñanza valiosa es reconocer que la promesa de la presencia divina no se contradice con periodos de silencio observable, y que los silencios mismos pueden ser instrumentos pedagógicos en la historia de la salvación. Regresando al título, Dios y su silencio, 400 años de ausencia en la historia de Israel, la conclusión que emerge es compleja y esperanzadora. No hubo abandono absoluto. Tampoco se puede hablar de una continuidad de revelación idéntica a la de los siglos anteriores. El silencio fue un tiempo en que la forma sostuvo la identidad, mientras la voz retornaba de modo inesperado. Desde el desierto,
en el Jordán, convocando a una conversión visible. Esa dinámica enseña que las instituciones religiosas no son enemigas de la vida espiritual, pero tampoco sustituyen la necesidad de escucha. El llamado final es a la vigilancia humilde y a la apertura, a mantener las prácticas con dedicación y al mismo tiempo alimentar la expectativa de que Dios puede volver a hablar, no para certificar lo que ya se hace, sino para reformar lo que nos ha vuelto cómodos. Al terminar, queda una pregunta que atraviesa la historia y que interpela a cada comunidad hoy. ¿Preferimos la seguridad de un altar encendido que no exige cambio? ¿O estamos dispuestos a recibir una palabra que nos convoque a arrepentirnos, a reorientar nuestras vidas y a renovar nuestra fidelidad? Esa interrogante no busca inquietar por sí misma, sino preservar la memoria de que la forma sin voz es vulnerable. La historia de Israel entre Malaquías y Juan nos recuerda que el silencio puede preparar y que la voz puede volver desde lugares que no esperamos. Si esta reflexión te ha despertado preguntas y quieres profundizar en cómo la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento configuró la teología de la revelación, suscríbete y acompáñanos en la próxima entrega de la serie. Comparte este video con alguien que estudie la historia bíblica o con quien quiera dialogar sobre la relación entre forma y palabra viva.